La pandemia supuso la aceleración de la vida digital de los peruanos. De un día para otro cambiamos los abrazos por llamadas virtuales y tuvimos que aprender con rapidez a usar herramientas digitales. La base de esta transformación es el acceso a Internet, especialmente en el hogar. Y por ello hoy queremos hablar sobre los retos y oportunidades para ampliar el Internet fijo en el Perú. Hola a todos, mi nombre es Carlos Hurtado de Mendoza, soy periodista del Diario El Comercio y hoy nos acompaña José Antonio Casinelli, vicepresidente del segmento B2C de Movistar Perú. José Antonio es MBA de la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura y tiene más de 20 años de experiencia liderando la transformación digital del sector de telecomunicaciones. Bienvenido, José Antonio. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a mis compañeros panelistas, Gonzalo y Carlos. Un gusto estar en esta reunión virtual. Muy bien, también nos acompaña Carlos Guamán, especialista en telecomunicaciones y director ejecutivo de DN Consultores. Carlos tiene una maestría en finanzas por la London School of Economics and Political Science y es licenciado en economía por la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Apreciamos la oportunidad para participar en el panel. Un cordial saludo también para mis compañeros panelistas, José Antonio, Gonzalo. También nos acompaña hoy Gonzalo Ruiz Díaz, expresidente del Consejo Director de Ocitel. Ha sido viceministro de Comunicaciones del MTC y presidente de la Comisión de Protección al Consumidor, Indecopi. Gonzalo es doctor en Economía de la PUC, tiene un máster en Economía en Georgetown, Estados Unidos, y ILADES, Chile. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias al Comercio por la invitación y un saludo especial a mis compañeros de panel, Carlos y José Antonio. Espero que tengamos una muy buena discusión el día de hoy. Vamos a hacer ahora la ronda número 1 y vamos a introducirnos al primer subtema que se trata sobre el Perú de hoy ha cambiado. Hoy más gente requiere conexión a Internet y la nueva normalidad significa tener una constante conectividad. En ese sentido, el Internet fijo se ha vuelto esencial en los hogares y en los centros de trabajo. Hoy la fibra óptica es la tecnología más moderna de este tipo de conectividad. ¿Cuál creen que es la expectativa o tendencia que tienen del despliegue de fibra óptica en el Perú? Para comenzar, José Antonio, por favor, tus comentarios, tus reflexiones. Bien, empezar diciendo que Movistar siempre lidera el despliegue de las nuevas tecnologías en cada uno de los países en los que opera. En ese sentido, desde hace ya muchos años decidimos empezar la implementación de redes de fibra óptica como solución de banda ancha en el Perú. En una primera etapa, con soluciones híbridas, fibra coaxial a través de nuestras redes de HFC, y que permitió dar un primer salto de velocidades en nuestra oferta comercial. Recordemos cuando solo podíamos entregar 4 u 8 megas de velocidad máxima. Bueno, con el HFC ya nos permite entregar velocidades de hasta 200 megas en la oferta comercial vigente. Ahora, como comenté, eso fue la primera etapa. Desde hace algunos años empezamos a desplegar soluciones de FTTH, Fiber to the Home, que son soluciones 100% de fibra hasta el hogar y que nos permiten entregar hasta 1 giga de velocidad, es decir, 1000 megas. Iniciamos este despliegue en ciudades del interior del país, como Puerto Maldonado, Jaén, Pucallpa, Bancay, Chepén, Baiján, entre otras. Y así hoy son más de 2 millones de hogares en todo el país que ya pueden contar con esta tecnología. Nuestra red de fibra óptica al hogar es la que mayor presencia tiene en todo el territorio nacional. Y en Movistar tenemos un plan muy ambicioso para continuar con este despliegue de fibra óptica en el país. En los últimos 5 años hemos aumentado en más de 400% la cantidad de hogares que tienen posibilidad de contratar este servicio. Ahora, un dato importante, que para los nuevos despliegues de fibra se ha creado una empresa de infraestructura bajo un nuevo concepto de Fiber llamada Pangea. Esto permite que la fibra sea un activo con posibilidad de compartición entre operadoras y que asegura una mayor accesibilidad y oferta en el mercado, reduciendo los costos de infraestructura de cara al cliente. Muy bien, ahora continuamos con los comentarios de Carlos Guamán. Carlos, por favor. Sí, gracias, Carlos. Para formar una idea sobre qué es lo que se viene como tendencias en
en el acceso de Internet fijo, en particular de fibra con fibra óptica, vale la pena una muy rápida revisión de cuál es la fotografía del mercado a hoy. Y lo que encontramos es, tal como mencionaste en el planteamiento del tema, Carlos, es un crecimiento bastante sostenido en el consumo, lo cual se traduce en que las velocidades promedio en el mercado han ido avanzando bastante. Ya mencionó José Antonio un poco sobre ello, pero para ponerlo así en cifras, nos encontramos cada vez más cerca de una velocidad promedio en la integralidad del mercado cercana a los 100 megas. Algo que hace 5 años era sumamente impensable, ¿no? Donde el promedio era quizás 10 o 20 megas. Y todo esto ciertamente impulsado en buena medida por una reducción de precios unitarios en el mercado. Tenemos hoy día que cada mega contratado en promedio, como gran promedio, de todo lo que tenemos los usuarios está por debajo de un sol, ¿no? Y donde un catalizador importante para ello ha sido la innovación tecnológica que los operadores han ido emprendiendo, por supuesto en respuesta al cambio en el comportamiento de la demanda motivado por la pandemia hace un tiempo, ¿no? Que ya está como una situación establecida, y a ello podemos agregarle la intensidad competitiva, ¿no? Y todo ello, sin embargo, con una agenda importante de crecimiento, porque, y esto lo hemos mencionado en algunos otros espacios, la penetración de fibra al hogar en el Perú se ubica en el orden del 10% de hogares, cuando en Sudamérica se encuentra en un nivel del triple, ¿no? De manera que eso nos revela cómo tenemos un potencial de crecimiento importantísimo hacia adelante, ¿no? Que además viene de la mano con un fenómeno similar en el agregado de Internet fijo, no solamente con fibra, sino con las otras tecnologías, donde también el país se encuentra en un promedio del orden del 30%, versus la región que se encuentra en un 50%. De manera que el potencial está ahí, y lo que hemos observado en crecimiento en el consumo en los últimos tiempos nos da una idea de que esto va a seguir hacia adelante, reflejándose también en un crecimiento de la tenencia del servicio en cada vez más hogares en el país, y es importante, en cada vez más ciudades en el país. Efectivamente, es un gran reto llevar la conectividad de fibra óptica más allá de Lima o de las ciudades más importantes del país, ¿no es así? Y hay un techo importante por crecer en la conectividad de esta tecnología. Gonzalo, tú has tenido oportunidad de liderar, ¿no? Una de las entidades públicas que más seguimiento le ha hecho al avance de la conectividad en el país en los últimos años. ¿Qué tanto más se puede crecer en este despliegue de fibra a nivel nacional? Bueno, el potencial es muy grande porque, como ya mencionó Carlos, el nivel de penetración que tiene Perú en términos de Internet fijo es todavía muy bajo. Para comparar un poco las cifras generales de Internet, en el Perú, según OCIPTEL, cerca del 90% de los hogares tienen acceso a Internet, ya sea móvil o fijo. Pero si segmentamos ese 90%, ¿qué porcentaje de hogares tiene acceso a una conexión fija? Esto se reduce a un 40% de los hogares, ¿no? Entonces hay mucho potencial por avanzar en hogares que aún no tienen internet fijo y que lo necesitan para satisfacer distintas necesidades que probablemente vamos a discutir más adelante, necesidades vinculadas con conectividad para la educación, conectividad para el trabajo, entre otras, ¿no? Dentro de este 40% de internet fijo que tienen los hogares, un 30% actualmente tiene acceso a internet vía fibra óptica. Una característica del servicio de internet fijo en el Perú, probablemente en muchos países, es que, a diferencia del internet móvil, este se concentra fundamentalmente en centros urbanos, porque es ahí donde hay mayor facilidad para extender redes fijas, ¿no? El día de hoy, como ya lo mencionó Juan Carlos, bueno, José Antonio, en el Perú estamos pasando por un proceso de transición en donde eh, tradicionalmente la conectividad mayoritariamente se basaba en soluciones de HFC o cable módem, ¿no? Todavía el número de conexiones vía HFC o cable módem, ¿no? Es la misma tecnología que utilizamos para la televisión de paga, sigue siendo la más importante, pero lo que vemos es que hay un crecimiento muy grande de las conexiones a través de fibra óptica, ¿no? Aproximadamente un 30% de ese 40% que acabamos de decir de internet fijo se conecta a través de fibra óptica. Y esto se debe básicamente a que estamos ante un proceso de innovación constante en el sector por mejorar velocidades, como ha dicho Carlos, mejorar la calidad del servicio, al punto de que el día de hoy tenemos en el Perú
un poco más de 1 millón de conexiones de fibra óptica, ¿no? Lo que podríamos esperar para los próximos años probablemente sea que esta tendencia a sustituir tecnologías en favor de conexiones de fibra óptica y menos de otras tecnologías aumente, ¿no? Y que la mayor parte de los hogares que hoy día tienen internet fijo tengan conexiones de fibra óptica. Ahora, llevar conectividad es relevante, por supuesto, pero una de las cosas que más importan es la forma como los usuarios le podemos sacar mayor provecho a esa conectividad, ¿no es así? En ese sentido, ¿qué desafíos aún tenemos los usuarios para aprovechar al máximo las tecnologías que tenemos en nuestros hogares, ¿no? En ese momento, con lo que se tiene, ¿qué tanto más se puede aprovechar? Carlos Moaván, por favor. El aprovechamiento tiene pues, niveles insospechados porque conforme las velocidades van aumentando, cada vez vamos los usuarios descubriendo esas nuevas formas, ¿no? Pero digamos, en una realidad como la del Perú, porque sí debemos ubicarnos en el contexto nuestro, más allá de lo que a escala global pueda estar pasando, es primero que crecer. El gran desafío que tenemos para empezar es crecer muchísimo y eso significa pasar de la cifra actual que decíamos del 10% de penetración de fibra al hogar en los hogares del país a acercarnos de la mejor forma al 30% regional con fibra óptica, porque reconozcamos que esta tecnología de fibra óptica es la que se encuentra en mejores condiciones para responder ante este crecimiento en el consumo de los usuarios. Entonces, eso pasa por supuesto, todo lo que la competencia está facilitando. Vemos ahora cómo está floreciendo un entorno competitivo como nunca antes, con velocidades cada vez mayores, ya comercialmente, esto lo mencionó José Antonio en el bloque previo, ya existen velocidades disponibles para los usuarios, para los hogares, velocidades contratadas en el orden de 1 giga. Eso es algo, una vez más, impensable hace apenas pocos años. De manera que el desafío enorme principal es crecer muchísimo, y eso pasa por, decía, lo que los operadores de forma competitiva vayan a realizar, complementado con lo que la política pública tiene como rol. Es decir, por ejemplo, si reconocemos que de los 3 millones de conexiones, 2 millones corresponden a tecnologías heredadas, que ya son cada vez menos favorables para los usuarios, entonces todo un proceso de evolución tecnológica favorecida por la política pública que permita esta sustitución creciente, lo cual pasa por el facilitamiento de la tramitología, lo cual pasa por una serie de normativas, incluyendo también la extensión de la modalidad de canon por conectividad aplicada a servicios móviles a modalidades similares en el caso de otras obligaciones asociadas a servicios fijos y demás, de manera que crecer es el principal desafío, fruto de una visión conjunta en el ámbito privado, competitivo, con la política pública. Agilidad burocrática, canon, el uso del canon es muy importante. Además hay otra serie de fórmulas que se pueden aprovechar, Gonzalo Ruiz, para poder utilizar mejor la infraestructura que ya tenemos. El uso de infraestructura compartida me parece que también es otra alternativa que se puede aprovechar, sobre todo en el interior del país. Hemos hablado de eso con varios de los jugadores del mercado. En esa línea, Gonzalo, ¿qué más se puede hacer para aprovechar lo que ya tenemos? Sí, bueno, a nivel regulatorio hay varios retos que se pueden mencionar, ¿no? En primer lugar, lo que hemos visto es que durante la pandemia se ha potenciado mucho el uso de tecnologías o de la digitalización para resolver problemas prácticos, problemas en el ámbito laboral o de relacionamiento de los proveedores con sus usuarios, ¿no? Lo que esperaríamos es que la regulación que aborde la problemática laboral, por ejemplo, sea neutral y que no sobreregule, ¿no es cierto?, el uso de las tecnologías en el ámbito laboral. Igualmente, que la regulación no sobreregule las obligaciones de los proveedores de servicios de Internet fijo, o Internet en general, en el ámbito del consumidor, que sea neutral en ese sentido, ¿no? Por otro lado, sería importante también que algunas tecnologías que son complementarias a el uso de la banda ancha fija, como por ejemplo el uso de bandas de espectro, por ejemplo, de 6 GHz, ¿no? Asociadas al Wi-Fi 6, por ejemplo, que son nuevas versiones del Wi-Fi que son mucho más potentes y que son complementarias a las tecnologías alámbricas o las tecnologías, perdón, fijas, puedan ponerse a disposición
del mercado y la industria lo antes posible para que pueda esto potenciar el uso de tecnología fija. Y por último, un reto muy importante que no hemos mencionado en el ámbito regulatorio son normas que hoy día afectan el crecimiento y la expansión de la industria, como la norma aprobada por el Congreso el año pasado, que es la norma de velocidad garantizada, velocidad mínima garantizada. Esa norma limita mucho el crecimiento de la industria en general, tanto la móvil como la fija, pero castiga digamos, el crecimiento en la medida que va a implicar sacrificar recursos que podrían estar destinados al crecimiento de la industria en cobertura a elevar estándares de velocidad para los que sí quieren, ¿no? Ahí tenemos un trade-off de política pública importante. Digamos, o mejoramos o aumentamos la velocidad disponible, que ya de por sí en el caso de Internet fijo, como hemos visto, es bastante alta para los que ya tienen servicio, o aumentamos la cobertura para los que no tienen. Del mismo cuero salen todas las correas. Entonces, creo que esta norma de alguna manera puede representar un freno a esa necesaria expansión que requerimos en el servicio de banda ancha fija. Muy bien, la velocidad mínima garantizada efectivamente es un tema muy controversial en el sector, ya los distintos jugadores del mercado se han pronunciado al respecto y cómo puede limitar el crecimiento de la infraestructura a nivel nacional. José Antonio, sobre la base de esto que estamos conversando, ustedes, por ejemplo, han liderado una estrategia que se llama Internet para Todos, que el otro día conversábamos y me decías, se puede también aprovechar para la compartición de infraestructura en pro de la expansión de la fibra óptica a nivel nacional. En línea con lo que vienen comentando Gonzalo y Carlos, ¿qué otras alternativas se pueden utilizar corriendo a la par de lo que vaya a suceder con la velocidad mínima garantizada? Así es, Carlos. Justo quería empezar con el comentario que hizo Carlos Guamán, que lo más importante es crecer en el despliegue. Y eso es correcto, tenemos que acelerar el despliegue. Y para eso es muy importante que se desplieguen las infraestructuras. Y como mencioné, tenemos ahora una empresa de infraestructura de banda ancha de alta velocidad, que es Pangea, que lo que hace es estar desplegando fibra que va a ser potencialmente utilizada por cualquier operador. Eso lo que nos va a ayudar es acelerar el despliegue y además a reducir los costos de ese despliegue, tanto a los operadores y por lo tanto para el cliente. Ahora, yo también quería hablar no solamente del acceso, porque muchas veces creemos que la velocidad que ofrece el operador es todo lo que necesitamos para vivir las ventajas de las altas velocidades de estas tecnologías, pero finalmente es solo una parte del medio que permite asegurar la conectividad. Fragmentemos un poco los componentes que participan y que permiten que un cliente pueda ver una película en su laptop o tener una videollamada o estar en una clase virtual. Entonces, además del router que da la conectividad o donde llega la conectividad, existen una serie de elementos para disfrutar de una buena experiencia. La red Wi-Fi. En el 80% de los casos, los clientes terminan accediendo a su servicio de banda ancha a través de una red Wi-Fi. Pero ¿sabían que esta red es pública y que no la controla el operador? Que muchas veces no pasa solo el Internet por estas redes, sino que hay muchas interferencias que se generan, por ejemplo, cuando prendes tu horno microondas. O que hay dos bandas Wi-Fi hoy actualmente, la 2.4 GHz, que es la más utilizada, y la banda de 5 GHz, que ahora Gonzalo mencionó de la 6.0. Que esas están menos congestionadas y permiten una mejor experiencia de cara al usuario. Y finalmente, y seguro lo hemos experimentado todos, que si bien el operador asegura una velocidad hasta el router, cuando el usuario se va alejando del mismo, conectado a la red Wi-Fi, su velocidad se va reduciendo paulatinamente, porque el Wi-Fi va perdiendo potencia y eso se traduce en una menor velocidad final. Todos estos elementos generan que el cliente no explote al máximo los atributos de su Internet, si no los tiene presentes. Por eso es importante que se conecte a una red de 5 GHz o a la de 6.0, pero eso es importante que si usa el Wi-Fi tenga una solución de cobertura a través de repetidores de señal que le permitan tener una velocidad estable a lo largo de toda su casa. También tenemos que ver el número de terminales o dispositivos que se conectan en la casa. Muchas veces el cliente cree que solo la velocidad que contrató es suficiente para disfrutar de una alta velocidad, pero el dispositivo que se conecta es fundamental. Si tienes una laptop muy antigua, ya es lenta per se. O si tienes dispositivos con un software desactualizado, no tendrás una buena velocidad.
o la cantidad de personas que se conectan en el hogar de manera simultánea y el tipo de contenido que se consume. Por ejemplo, hoy estamos nosotros en esta video, pero si mi hijo está arriba viendo una película en 4K en su cuarto, va a consumir intensamente el ancho de banda y no va a permitirme gozar de una alta velocidad y tener una buena videoconferencia. Aquí es muy importante mencionar bien cuál es la velocidad mínima o el ancho de banda que se necesita en el hogar. Por eso en Movistar tenemos una oferta de repetidores para mejorar la cobertura del Wi-Fi en el hogar. Damos una capacitación a nuestros clientes de la zona de cobertura y cantidad de dispositivos a conectar. Además que acelerando esta migración de la tecnología de HFC hacia fibra, lo estamos haciendo sin costo. Creo que lo mencionó Gonzalo. Hoy, por ejemplo, el 80% de nuestros clientes vienen de la tecnología HFC. Estamos priorizando esa migración tecnológica de nuestros clientes para que puedan gozar de esta mejor tecnología. Muy interesante lo que mencionas, estos famosos mapas de calor para distinguir dentro de los departamentos, ahora que mucha gente vive en departamentos, para distinguir en qué zonas se debe colocar y qué es más eficiente colocar los routers o los decos para que puedan llegar a la mayor cantidad de áreas de la casa, ¿no? Es una de las cosas que más se pueden aprovechar ahora la tecnología también para el uso de una mejor conectividad. Ahora vamos a pasar a la ronda número 3 y vamos a hablar un poquito de cómo la tecnología y la conectividad son potenciadores porque permiten acceder a más conocimiento, ¿no? Así como emplear herramientas que faciliten en el aprendizaje y el teletrabajo. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué oportunidades pueden generar la tecnología y conectividad en esta nueva normalidad? Y una nueva normalidad que además se va a alargar para los próximos años, no es una situación que solamente esté conectada a la pandemia, sino que se va a extender mucho más allá. Gonzalo, por favor. Sí, bueno, la pandemia fue una especie de experimento que nos permitió ver la importancia que tienen las tecnologías para, digamos, el desempeño de los hogares o para, digamos, la sobrevivencia de muchos de los peruanos, ¿no? Digamos, el acceso a tecnología permitió que muchos peruanos pudieran acceder a un trabajo, ¿no? Pudieran valerse, digamos, para poder enviar y conectarse con sus consumidores, enviarles mercaderías, etcétera, o también abastecerse de mercaderías, ¿no? Sin embargo, obviamente, la pandemia también dejó muy clara las falencias que ha tenido el Perú en términos de infraestructura, ¿no es cierto? Sobre todo en las áreas más alejadas, ¿no? Hemos visto el caso dramático del programa Aprendo en Casa, en donde hemos visto que muchos niños no han podido conectarse a las escuelas. Hemos perdido, en muchos casos, 1 o 2 años de escolaridad que son irreparables para muchos niños por el solo hecho de no tener acceso a Internet, ni fijo ni móvil, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que impulsar, como se ha dicho en este panel, el crecimiento y la cobertura, sobre todo de los servicios en aquellos lugares en los que este servicio no está disponible, precisamente para aprovechar las oportunidades que brinda el servicio, el acceso al servicio de Internet. Y ya lo hemos mencionado de alguna manera, ¿no? En el sector educativo hemos visto, por ejemplo, cómo en muchos centros educativos, no necesariamente escolares o de educación básica, sino en universidades, por ejemplo, muchos programas de posgrado hoy día y de pregrado utilizan las tecnologías para brindar servicios no solamente a alumnos que están físicamente cerca de los centros educativos, sino que están en muchos casos en provincias, ¿no? Entonces hoy día hay una gran cantidad, por ejemplo, de programas de posgrado que han solicitado al SUNEDU una licencia para brindar el servicio semipresencial o no presencial. Eso es muy bueno porque genera más competencia y sobre todo genera acceso a alumnos, a potenciales alumnos, a contenidos de educación que hasta la fecha no tenían a su disposición. Igualmente, vamos a hablar de las oportunidades que se abren en materia de telesalud, ¿no? De acceso a servicios básicos de salud, y también lo que decíamos en términos de la capacidad de poder trabajar a distancia, ¿no? Yo creo que digamos, con el tiempo lo que va a venir ocurriendo es que los conceptos de presencialidad y no presencialidad van a ser cada vez más difusos, ¿no es cierto? De hecho, hay un gran problema hoy día para saber cuándo una clase es presencial y no presencial, porque
esta sesión que tenemos el día de hoy es presencial o no es presencial. Todas esas herramientas van a ser al final complementarias. Van a ser herramientas que van a requerir presencialidad, otras que no, y no el mundo dividirlo en estrategias presenciales y no presenciales. Creo que estamos abriendo un nuevo mundo en el cual la división entre lo presencial y no presencial va a ser cada vez menos clara, va a ser más difusa, y en ese universo, en ese mundo, el acceso a un buen servicio de Internet fijo va a ser fundamental, ¿no? Creo que para ello, nuevamente, repetir la importancia de fomentar el crecimiento, fomentar la expansión de las redes, y sobre todo establecer regulaciones que premien esa expansión, ¿no? Que fomenten esa expansión, ¿no? Eso es lo que creo que son algunas de las grandes oportunidades que se presentan, digamos, con el desarrollo de la tecnología de Internet. Efectivamente, los famosos modelos híbridos que los hemos visto primero en educación y en salud, porque fueron las primeras urgencias en pandemia, ahora se han trasladado también a diversos sectores económicos, ¿no? En minería también hemos hecho noticias sobre cómo se utilizan también ahora en los campamentos mineros estas famosas oportunidades de trabajo, eh, a veces a través de la tecnología como de manera presencial, haciendo énfasis en el tema presencial, como decías, Gonzalo. José Antonio, a juzgar por otras realidades, ¿no? Otras realidades de pronto en Sudamérica, como también en otros continentes, en otros mercados donde el uso de la tecnología es más avanzado, ¿de qué otra manera se puede aprovechar, por ejemplo, las redes de fibra óptica o las que vengan después, en favor de las distintas maneras de potenciar los sectores económicos en nuestro país? ¿Qué otras oportunidades hay que el Perú puede cubrir con referencia a otros países donde esto ya se está haciendo? Yo quisiera centrarme en lo que comentó Gonzalo de esta gran potencialidad que trajo esta nueva normalidad, que ha generado una aceleración gigante en la oferta digital. Y ahí podría decir que aparecieron y se consolidaron plataformas educativas, Creana, Doméstica, Platzi y otras más. Y además evolucionaron las plataformas de videoconferencias, Google Meet, Teams, Zoom, para facilitar el teletrabajo, ¿no? La sola disponibilidad de estas plataformas, así como el hecho de que todos vivimos de manera forzosa el uso de las mismas por la pandemia, hace que hoy se hayan vuelto ya parte de nuestro día a día y que podamos estudiar sin mayores problemas, como dijo Gonzalo, siguiendo un curso virtual, interactuando con otros alumnos de la clase o de trabajo mediante llamadas de videoconferencia, haciendo ahora incluso reuniones o trabajos virtuales sin mayores complicaciones, porque hasta la interacción o co-creación se ha vuelto algo fácil ahora en estas reuniones híbridas, a través de herramientas como Miro o las pizarras digitales que permiten que varias personas tomen el control y compartan de manera conjunta sus ideas. Esta nueva realidad es nuestra realidad y debemos aprovechar el acceso a todo el nivel mundial. A veces minimizamos que el Internet no solo nos conecta con las personas de nuestro entorno o nos permite acceder a información de nuestra localidad, sino que la realidad es que nos permite estudiar una maestría en España o en cualquier lugar del mundo, o tener una reunión con compañeros de varios países en zonas horarias distintas. En resumen, es un proceso de transformación digital imparable que nos permitirán acortar las brechas educativas y tecnológicas, Carlos. Acortar las brechas, efectivamente, y ese es un tema sobre el que hemos conversado recién, Carlos, que es un reto muy importante en el Perú, básicamente, si comparamos, como decíamos al inicio, la realidad de conectividad de Lima versus, por ejemplo, Huancavelica u otras zonas donde incluso no hay todavía una conexión importante, ¿no? ¿Qué otros retos tenemos en el Perú, Carlos, en torno a las oportunidades que puede generar la tecnología y la conectividad, mirando sobre todo el interior del país, ¿no? Sí, por supuesto. Bien has mencionado, Carlos, en el planteamiento del tema, espacios como la educación remota, el trabajo remoto, que ya es muy habitual para muchos peruanos, ¿no? De hecho, tengo la fuerte sospecha de que quienes estamos participando en esta mesa
nos encontramos pues en nuestras casas, ¿no? Y en ese sentido es importante que exista una vez más una visión compartida entre lo que en el ámbito privado desarrolle con lo que desde el ámbito público las políticas nacionales puedan también acoger de las tendencias que ocurren en el mundo y que nos alcanzan. En ese sentido, por ejemplo, a nivel educativo, tenemos claro que el Consejo Nacional por la Educación ya ha adoptado el ámbito de educación digital como uno de los ejes de trabajo permanente que ellos tienen. En el ámbito del trabajo remoto que mencionaste, bueno, han habido algunos avances en normativa donde se facilita la actividad empresarial para que pueda desarrollarse el trabajo remoto de manera fluida, y de no ser así, existe un espacio ahí de necesario diálogo para que tal situación pueda ocurrir, ¿no? Y a ello yo quisiera mencionar un par de estadísticas, ¿no? Lo primero es que es muy evidente cómo la educación fue impactada por la pandemia en este ámbito, y según las estadísticas oficiales, en su momento pico, el 50% de población escolar en el país utilizó el Internet. En los últimos meses ha caído eso, conforme la pandemia se ha ido, digamos, no sé si concluyendo, pero en todo caso minorando su impacto. Es decir, eso definitivamente ya es algo establecido. Si decimos que 40% de la población escolar ya tiene el uso del Internet como parte de su día a día, eso a futuro debiera ir creciendo, ¿no? Y en el ámbito de economía digital, tanto comercio digital como banca digital ya está alcanzando una población mayor al 20% de los adultos, o sea, personas de 18 años o más, ¿no? Entonces, que son ciertamente niveles bajos, pero que una vez más hay un potencial de crecimiento importantísimo. En ese sentido, la educación remota, el trabajo remoto, quisiera añadirle pues el teleemprendedurismo, no sé cómo llamarlo, el emprendedurismo remoto. Existe en el ámbito de las pymes un espacio de crecimiento muy fuerte, incluso a la fecha de aprovechamiento, ¿no? Donde lo híbrido ya no solamente es evaluado desde el punto de vista de presencial y no presencial, sino híbrido, que el hogar es híbrido. Muchas personas están utilizando su vivienda tanto para la vida cotidiana familiar como para desarrollar su actividad de emprendedurismo, de modo que eso es importantísimo. Y lo otro que quisiera mencionar es los teleexportadores, empresas pequeñas que pueden exportar desde su casa. Eso no es nada exótico, eso es lo que ya puede ir ocurriendo, y está vinculado a un fenómeno que cada vez observamos más a escala global, del cual en el Perú no deberíamos sentirnos ajenos, que es el desarrollo de las micromultinacionales, es decir, empresas pequeñas que pueden exportar porque ya no hace falta ser una empresa con un edificio para poder ser exportadores, ¿no? Y todo lo cual quisiera, para ir concluyendo, vincularlo a un ámbito que a veces perdemos de vista, que es el vínculo entre la conectividad digital y la competitividad del país. La mejor forma de concebir la conectividad digital es como una palanca para promover el desarrollo económico y social, y todo eso en el mundo actual puede ser sintetizado bajo el término de competitividad, de modo tal que una vez más llegamos a lo que hemos conversado antes, Carlos, en el sentido de que este ámbito de la conectividad digital ya no es un tema de política pública sectorial, sino es un tema país, de manera tal que o sea, merece una atención integral de la visión país que esperamos que podamos ir consolidando progresivamente. De manera que, en conclusión, ese vínculo entre conectividad digital, economía digital, desarrollo y competitividad es la mirada que debería permitir el surgimiento, el florecimiento de nuevas oportunidades. Muy bien, Carlos. Bueno, grandes temas o grandes subtemas dentro de este apasionante sector, uno de los cuales quizás sea la ampliación de la infraestructura, como hablamos al inicio, luego el aprovechamiento de esta infraestructura de manera más eficiente a nivel de los hogares, de las empresas, y finalmente, qué otras cosas podemos ir haciendo a partir de la conectividad en nuestras casas, en nuestras empresas, o incluso a favor de la competitividad, como decías, Carlos. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que les deja esta conversación a partir de estas directrices, de estos vértices que hemos venido tocando en este foro? Gonzalo, has estado a cargo de Ocitel no hace mucho tiempo, has visto los grandes retos del sector desde dentro. ¿Crees que sean posibles conseguirlos en el corto o mediano plazo? ¿Cómo se tiene que planificar desde el lado del Estado y también desde el lado de los operadores? ¿Qué retos tenemos? ¿Cuáles son tus conclusiones de este panel, Gonzalo? Bueno, creo que
dentro de lo que se ha discutido el día de hoy, dos ideas fuerza creo que son importantes. Una es la necesidad imperiosa de seguir creciendo en cobertura y conectividad de banda ancha a nivel nacional. Es una prioridad, si es que queremos ser competitivos, como ha dicho Carlos, si es que queremos también llevar servicios públicos a las zonas más alejadas, requerimos crecer. Y uno de los retos más importantes, no solo, no el único, pero uno de los retos más importantes probablemente estén del lado de la regulación. Y en ese sentido, yo lo que creo es que necesitamos, digamos, una relación regulador-industria y en general Estado-industria, porque el regulador tiene un espacio de movimiento, pero el ministerio también, ¿no? Un espacio colaborativo para, de alguna manera, tener una visión conjunta respecto a cómo hacer una industria, de esta industria una industria que permita, digamos, mejorar la competitividad y todas estas metas comunes vinculadas con el crecimiento de la cobertura, ¿no? Hoy día se está imponiendo mucho a nivel internacional este paradigma de la regulación colaborativa, ¿no? Que lo que busca es justamente ver cómo desde la regulación se puede facilitar este proceso de crecimiento. Sobre todo en la industria muy intensiva en innovación. No sabemos muy, digamos, a ciencia cierta, cuando tenemos estos cambios tecnológicos, cuáles son los efectos que determinadas regulaciones pueden tener. En ese sentido, tenemos que tener siempre la mente abierta desde el lado del Estado, ¿no es cierto?, para coadyuvar a que la industria misma pueda avanzar, cometer los propios errores que forman parte también de este proceso de innovación. Lo cierto es que sí requerimos una mirada colaborativa, ¿no? Una mirada, digamos, con una visión común, ¿no? Entre Estado y sector privado, para poder cubrir una serie de retos que efectivamente están del lado del Estado, pero que también requieren de la visión y la convicción de la industria, ¿no? La mirada colaborativa, muy importante en este sector, efectivamente, Gonzalo. José Antonio, a partir de eso, de los esfuerzos que se han hecho en el sector para tener una mirada conjunta, donde todos los actores puedan colaborar, por ejemplo, con Internet para Todos, con el uso de la infraestructura compartida, ¿qué conclusiones te deja esta conversación? Hemos tocado estos temas de manera muy panorámica, muy general, pero ¿qué te deja y qué retos ves también en el sector de cara al corto plazo y al mediano plazo? Coincido con lo mencionado por Gonzalo, o sea, tenemos que asegurar el despliegue de estas redes de alta velocidad. Y ahí quiero unirlo con el ejemplo de Internet para Todos. Internet para Todos, que es una red de infraestructura compartida, móvil, 4G, permite hoy que ya más de 15.000 localidades puedan tener acceso a Internet 4G en distintas zonas del país. Eso mismo tenemos que llevarlo a las redes de fibra, en base a una empresa que te permita hacer esta distribución de fibra óptica que nos garanticen competitividad a los distintos operadores, eficiencias en costos que serán trasladados hacia los clientes. Y así podamos reducir las brechas educativas, tecnológicas que nos permitan tener una mejor competitividad en los distintos sectores, como lo mencionaba Carlos. Muy bien, efectivamente. Grandes retos para el sector a partir de una mirada transversal, una mirada en la que todos los actores conversen y además no solamente los jugadores del mercado, sino muy importante la participación más activa del Estado en estas metas, porque son metas que son muy grandes, sobre todo mirando a largo plazo. Carlos, hemos hablado un poquito de brecha digital aquí, que es un tema neurálgico para el crecimiento del sector. Hay una gran distancia en la conectividad y uso de la tecnología entre Lima y provincias. ¿Qué mirada, qué conclusiones te deja esta conversación y qué tareas urgentes crees que debamos asumir a partir de los próximos meses? Sí, claro. Mira, para ponerlo en cifras una vez más, si la penetración de la Internet fijo en hogares en el país alcanza el 30%, 31%, de los 24 departamentos que tenemos en el país, solamente 5 de ellos superan ese nivel del 30% y todos ellos están ubicados en la costa, mientras que existen 7 departamentos en el país cuya penetración se encuentra por debajo del 10%, ¿no? Y todos ellos en la sierra o selva del país. Eso nos da
ideas sobre el orden de magnitud de la brecha. Pero dicho esto, quisiera mencionar 2 o 3 ideas, ¿no? Lo primero es reiterar el mensaje sobre la visión compartida como país de que la conectividad ya no es un tema sectorial, sino es un tema transversal, nacional. Eso es lo primero, porque el sector que tú toques tiene un ingrediente de consumo de conectividad digital muy presente, es comercio exterior, producción, inclusión social, tema que toques tiene un alto ingrediente de conectividad digital, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, tener una mirada de ecosistema, es decir, la conectividad digital no aporta, no optimiza su contribución de manera aislada, sino va junto con la alfabetización digital, que en este instante está todavía en pañales a nivel de política pública, y ambos, esto la evidencia en otros países exitosos en materia digital lo muestra, deben ir de la mano para potenciar estas oportunidades que hemos mencionado en economía digital y gobierno digital, de modo tal que una mirada de ecosistema. Y lo tercero es que de manera específica en conectividad digital, si es que la evidencia es contundente en el sentido que el mercado funciona, el rol del Estado no es imaginarse cómo la debería ser el desarrollo del mercado y por lo tanto inundar el mercado con normativa nueva, sino más bien replegarse, dejar que el mercado funcione y abordar los temas específicos en los cuales puede contribuir. Y solamente un ejemplo, ¿no? Y algo lo mencionó Gonzalo. Conocemos que una metodología muy profesional, muy rigurosa de regulación se llama evaluación de impacto regulatorio. Una evaluación de impacto regulatorio toma tiempo desarrollarlo. Lo que pasa es que el mercado avanza más rápido que ese tiempo. Entonces, si es que un regulador va a iniciar el estudio de impacto regulatorio de un tema, de pronto cuando esté cumplido el estudio, ya el mercado habrá evolucionado en un sentido diferente, ¿no? De manera que eso es un sustento importante para ilustrar por cómo el Estado, más allá o sea, en vez de establecer qué política debiera enrumbar el mercado, es acompañar a las fuerzas del mercado para fortalecer todo el impacto de crecimiento que es tan necesario en nuestro país, justamente para, empezando por esta reducción de las brechas a través de la cantidad de modelos de negocio innovadores que van apareciendo, entre ellos, como mencionó José Antonio, Internet para Todos o el caso de Pangea. Efectivamente, grandes retos para el futuro a partir de mañana, porque como decías, Carlos, en esta industria todo avance, toda innovación vuela mucho más rápido de lo que la legislación pueda acompañar. Les agradezco, Gonzalo, José Antonio, Carlos, por esta participación en la mesa digital y hasta muy pronto.